Diputado provincial por el oficialismo, ya está en línea para hablar con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. ¿Cómo anda, Federico? Buenas tardes. Bueno, gracias Daniel por el contacto. A ver, contame un poco, contale a la gente de qué se trata y qué impacto va a tener dentro de la administración pública provincial esta ley denominada del 3x1. Mira, esta es una ley que fue anunciada hace pocos días por el gobernador, en el mismo momento que se estaban anunciando también los resultados del censo. Es una medida dentro de varias iniciativas que tienen como objetivo poder em, tomar, digamos, algunas determinaciones con respecto a los recursos humanos del Estado provincial. Eh, Muchas veces uno para poder tomar alguna decisión con respecto a este tipo de medidas, es necesario tener información de base, por eso se avanzó con este censo provincial, que como te digo fue explicado por el ministro de Economía, por Andrés Meiner, Sí. también, bueno, por el propio gobernador, y en base a eso, bueno, una de las medidas que se pensaba o que se pensaban implementar en ese momento tenía que ver con esta ley del 3x1. Eh, la realidad es que el censo tiene algunos datos bastante curiosos, como por ejemplo el tema de las ascripciones. Yo creo que hace poco lo había comentado con ustedes, pero bueno, no quiero entrar en este tema, que es un tema que ya lo conversamos, pero sí hay algunas curiosidades, como que existe una encuesta. Yo lo explicaba ayer como miembro informante de este proyecto, Sí. eh, que es una comparativa entre la creación de empleo en los últimos 10 años, y para que tengan una idea, el empleo que se ha generado acá en Chubut, el 77% se ha generado en base al empleo público y tan solo el 2% a partir del empleo estatal. Sí. Y además hay otro dato importante que tiene que ver con que hoy Chubut ocupa el sexto lugar en el ranking de provincias con mayor cantidad de empleados públicos. Chubut ¿Qué cuenta con lugar, perdón? ¿Qué lugar? Sexto. es el sexto lugar. Sí. El sexto lugar tiene 84 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Ajá. Eh, y me parece que, bueno, esta ley, ahora te voy a contar algunas Sí. particularidades de la ley, pero me parece que empezar a pensar una provincia, digamos, con otra óptica política y también con un cambio cultural. A ver, hasta hace poco tiempo a mí me tocó escuchar a algunos referentes políticos, incluso funcionarios públicos, que decían de manera orgullosa que el Estado era el primer empleador de la provincia, y esa era una mirada lógica en su momento. Hoy me parece que hay que dar vuelta a la página, tener en cuenta estos datos que tenemos, que el 77% del empleo en la provincia se haya creado de parte del Estado, y la verdad por lo menos preocupa, por lo menos nos preocupa a nosotros. eh, y me parece que también hay que tener una mirada de empezar a poner en valor los recursos naturales que tiene nuestra provincia, empezar a darle valor a las empresas, a las pymes, darle mayor valor agregado a la industria. Bueno, Sí. eso tiene que ver con un cambio cultural. Bueno, Después la ley, sí, Daniel, sí, ahí no vamos a meter en la ley, en los pormenores, sí, pero primero quería quedarme con este concepto que vos decías, que me parece bastante interesante, ¿no? Partir de la radiografía, si se quiere, esto de Chubut como una provincia donde hay mucho empleo público, de acuerdo al número demográfico que tiene, y probablemente esta reforma estatal del 3x1, que deba ir acompañado, Daniel, me parece que compartimos en esto, de un plan para la inversión y el sector privado. Porque digo, si vos achicás el Estado, ¿no? Pero del otro lado no generas una política para la inversión y el crecimiento del sector privado, estás en un gran problema. totalmente. A ver, las medidas que se van tomando tienen que ser equilibradas y tiene que ir de la mano con generar alguna alternativa laboral que justamente no venga del Estado.
esta legislatura, o por lo menos lo que se vino trabajando durante este primer año de gestión, se han presentado muchos proyectos que incentivan a la inversión privada. Bueno, un proyecto que fue muy cuestionado y que es la adhesión de una ley nacional, la ley del RIGI, Sí, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, tiene por objeto la erradicación de empresas en la provincia, eh, poder incentivar que haya inversión privada en la provincia. También se avanzó con la ley de incentivo para las inversiones turísticas. Capaz que eh, acá en la zona no se nota tanto porque hay un cierto desarrollo que tiene que ver con el turismo, sobre todo en la zona de Puerto Madryn, pero en la zona de la cordillera la verdad que se han instalado muchas empresas que están decididas a invertir en turismo, en Esquel, en Trevelin, empresas relacionadas a la industria hotelera, servicios, bueno, todo eso hace que se vengan a radicar a la provincia empresas que generen, digamos, condiciones para poder tomar mano de obra. Porque, a ver, el turismo no es solo las prestaciones turísticas que se brindan, sino que hay inversiones relacionadas a infraestructura, a servicios, bueno, y me parece que tenemos que empezar a mirar eso. Yo creo que hay una mirada, y bueno, el gobernador Ignacio Torres hace pocos días estaba anunciando una empresa que venía a invertir en el sector hotelero en Puerto Madryn. Eh, Nada, yo digo que, a ver, trabajar en el Estado claramente que no está mal. No está mal ser empleado. Uno no tiene que sentirse avergonzado por ser empleado. Todo lo contrario. Pero sí, necesariamente la provincia tiene que tener una mirada hacia el sector privado y claro, salir a ver, también. Daniel, ahí digo, la lógica me parece que entra a correr es lo que está mal, digo, no es el empleado público que trabaja, hace su labor y tiene un rol. Lo que está mal es pensar en ensanchar el Estado porque no tenés otra forma de generar un plato de comida o un puesto de empleo. ¿Me entendés? O sea, Sí. sin necesidad, que probablemente es lo que haya pasado en todos estos últimos años. Ese es el gran problema, ¿no? Si ocurre eso. Sí, mira, en esta línea de lo que estamos charlando, mira, no quiero ser autorreferencial, pero te quiero contar algo que ocurre y es un caso real. Yo soy una persona que vine a esta provincia hace casi 30 años y me radiqué acá porque elegí vivir en Chubut. A mí me tocó estudiar en la Universidad de la Patagonia, en Esquel, y lamentablemente todos los graduados que se van recibiendo, digamos, de esta universidad, que es una universidad que está difundida en toda la provincia, una de las únicas formas de tener una perspectiva laboral es de la mano del Estado. En el caso de la ingeniería que tenés en Esquel, todos los profesionales que se reciben son absorbidos por un ente estatal, nacional, provincial o municipal. Son muy pocos los profesionales que tienen la oportunidad de desarrollarse en el sector privado, pero, a ver, como una incapacidad que ha tenido nuestra provincia de generar oportunidades para desarrollarse en el sector privado. Hay otros lugares, en otras provincias, donde la ecuación es al revés. Hay un éxodo de empleados públicos que se van a trabajar al sector privado. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones laborales. Bueno, eso en nuestra provincia no ha ocurrido. Sí. Ahora, ¿le podés explicar a la gente, Daniel, cómo va a funcionar? Porque hoy ya es ley. ¿Cómo va a Sí. funcionar en la práctica esto del 3x1? Es decir, hay un nombramiento, hay alguien que va a ingresar al Estado. Primero tiene que pasar una serie de cosas, entre ellos que haya tres desvinculaciones previas, que alguien se jubile. ¿Cómo se va a ir orientando ese proceso? Porque también hay sectores que son esenciales. Bueno, ¿cómo se va definiendo eso en la práctica, Daniel? ¿Cómo va a funcionar? Mira, lo primero que hay que decir con respecto a esta ley es que lo que busca es que el Estado sea más eficiente, que pueda, digamos, tener un mejor manejo de sus recursos y sobre todo del recurso humano. Y después, obviamente, también lo que busca esta ley es mayor transparencia cuando se ocupan los cargos en el Estado. Esta ley lo que indica que
para que haya un nuevo ingreso en el Estado, se tiene que dar o se tienen que producir 3 vacantes que se tienen que generar, no solo las 3 vacantes, sino que tienen que tener justamente la masa presupuestaria Sí. adecuada para que se pueda cubrir esta vacante. O sea, pará, ahí Eh, déjame hacer un punto. Se tienen que dar 3 vacantes en el sector donde hay un ingreso. Es decir, vamos a un caso específico. Si estás hablando de un ingreso, no sé, en servicios públicos, tienen que darse 3 vacantes dentro de esa área específica de la administración pública. Exactamente, Bien. exactamente. A ver, y una cosa que es importante aclarar con respecto a esta ley es que esta ley no solamente está orientada hacia el poder ejecutivo, sino a los 3 poderes del Estado, al ejecutivo, al legislativo y también alcanza a la justicia. Eh, y después, bueno, por otro lado, hay algún tipo de excepciones con esto. Mira, en principio se había pensado que, que iba a ser exceptuados de esta ley profesionales o técnicos bueno, por alguna función específica este, resulten, bueno, indispensables para el funcionamiento del Estado. Eh, Cuando se empezó a analizar esto, tuvimos algunas propuestas, sobre todo de algunos gremios que estaban preocupados por esto, y la realidad es que tiene una lógica de no solamente tener en cuenta esas excepciones, sino que, te voy a dar un ejemplo, en el sistema de salud, obviamente que los médicos, los enfermeros, los técnicos son indispensables para que funcione el sistema de salud, pero también existen otro tipo de cargos que son también importantes, como los choferes de ambulancia, como los camilleros, como bueno, como otros servicios que prestan que son indispensables para que funcione el sistema de salud. Así que bueno, eso es algo que también contempla esta ley. Y una de las cosas más importantes que ya es una cuestión que no se ha puesto en práctica por usos y costumbres, pero sí que contempla esta ley, que todos los cargos a cubrir tiene que hacerse a partir de concursos, de oposición y antecedentes bueno, que garanticen justamente que la persona que vaya a ocupar ese cargo tenga la idoneidad para desempeñarse en el cargo que va a ocupar. Claro, ni más ni menos. Te hago la última, Daniel, porque, a ver, allí también lo expresaba Ignacio Torres, ¿no? Esto es una propuesta de mediano plazo, pensando en lo que va a quedar como el Estado allá por 2027, o por lo menos lo que piensa esta gestión de gobierno de hacer con lo que tiene que ver con el empleo público. Eh, Se hizo una planificación a futuro, de decir, bueno, hoy tenemos una planta, porque esto se calculó, hubo un censo de 40 y pico de mil de trabajadores activos, más los pasivos serán 60.000, más o menos, la masa total, 60.000 agentes. Sí. ¿A cuánto se quiere llevar hacia 2027 esa estructura para hacer, como dice Torres, un Estado eficiente y que funcione verdaderamente como debe ser? Sí, a ver, yo no te puedo dar un número, digamos, preciso de eso, pero sí, a ver, la intención de esta ley es poder regular lo que es el ingreso de personal a la administración pública. Eh, Hoy hay que hacer una reestructuración dentro de la administración porque es necesario. Sabemos que hay algunas áreas que están superpobladas y en otras que se requiere tener mayor personal. Con respecto a lo que decías vos del censo, hay 2 datos que son importantes. Uno tiene que ver con las adscripciones. Casi el 11% de los empleados de Chubut están adscriptos, que cumplen funciones no en el Estado provincial, sino en municipios, en organismos nacionales, en instituciones privadas, y existe un número que es muy llamativo, que es que existen 250 empleados provinciales que no cumplen funciones en la provincia. Mm. Y no hay que olvidarse que estas adscripciones no son un número de empleados, son masas salariales que paga la provincia del Chubut. Y después también hay otro dato que surgió del censo que tiene que ver con la cantidad de personal que estaría en condiciones de jubilarse y que hoy no han avanzado, digamos, con los trámites para llevar adelante su jubilación, que también ronda cerca del 10%. Entonces, a ver,
tienen que haber medidas para poder ir acomodando estos desajustes que existen hoy y bueno, es una parte, digamos, de las políticas que se tienen que llevar adelante. Y además también hay algo importante que se anunció el mismo día del censo, que el ajuste no tiene que ir, ajuste, está mal dicho ajuste, esta reorganización no tiene que ir solamente de mano de los empleados, sino también que lo tiene que llevar adelante la política. Y también se anunció que iba a haber cerca de 168, Sí, sí, lo dijo el 170 gobernador. Sí, cargos políticos que se van a dar de baja. exacto. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias Federico, un saludo para vos y la audiencia. Hasta luego. Te mando un abrazo. Ahí pasaba el diputado provincial Daniel Holman hablando de esta ley sancionada por la legislatura del 3x1.